Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues la noticia de hoy es que se empieza a rumorear que el BBVA quiere fusionarse con el Banco Sabadell. ¿Y eso qué ha provocado? Pues que empecemos a ver caídas muy importantes en el BBVA. Por el contrario, el Sabadell está viendo subidas bastante fuertes, pero esto ha contagiado yo creo que bastante al resto de bancos, sobre todo grandes como el Banco Santander y CaixaBank, que también están viendo caídas muy fuertes. ¿Esto qué ha provocado? Que veamos que el IBEX 35 esté cayendo por encima del 2%. Una caída muy, pero que muy importante. Ayer lo comentábamos, cuidado con las velas que estaban haciendo el Banco Santander y el BVA, porque no era nada buena. Así quizás nos marcaba que podríamos empezar a ver una corrección más importante. Y sí que es verdad que no nos esperábamos la caída tan fuerte que estábamos viendo en la sesión de hoy, pero sí que esas velas de rechazo clarísimas nos marcaban que podríamos volver a ver una corrección importante en sus cotizaciones. Y es lo que está marcando ahora mismo en el mercado del IBEX 35. El resto de índices, pues bueno, ha abierto a Estados Unidos con pequeñas caídas, también el DAX está viendo caídas, pero ninguno de esos índices está a la altura de las caídas que estamos viendo en el IBEX 35. Lo peor de todo que encima estas quedas vienen acompañadas con bastante volumen y además también presentaba resultados. El Banco Santander en principio parecían positivos, ganaban más dinero, todas estas historias que nos cuentan, pero eso tampoco ha hecho que se mantenga la alza. Es decir, está viendo también caídas bastante importantes. Así que cuidado, porque si en la primera corrección que veíamos en los índices decíamos que los bancos tampoco habían corregido demasiado, cuidado porque ahora sí que parece que van en serio, porque esas caídas vienen acompañadas con mucho volumen y puede que no sea una simple corrección de un día, sino que se mantengan las siguientes sesiones. Pero bueno, nos tendremos que ir apoyando en el análisis técnico para saber hasta dónde podrán llegar esas correcciones. Hoy vamos a analizar, como siempre, tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que también parece que está haciendo un doble techo bastante claro en la cotización, con alguna que otra señal que no nos acaba de convencer. Veremos también la cotización de Inditex, que está corrigiendo ya de forma importante durante las últimas semanas, se está acercando a una zona clave de soporte. Y la tercera de las acciones es una de las protagonistas del día, es el Banco Sabadell, que como decíamos estamos viendo subidas bastante importantes. Y lo que vamos a hacer es señalar posibles zonas objetivo en el gráfico, a ver hasta dónde podría continuar la escalada, si es que la puede continuar. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, vamos a comenzar por la cotización de IAG. Fijaros cómo la anterior vez que analizábamos decíamos que habíamos visto una primera corrección en la cual nos habíamos ido hasta la media móvil de 70 sesiones y que ahí estaba la clave. ¿Por qué? Porque veíamos cómo antes de comenzar ese impulso tan fuerte y romper el movimiento lateral que veníamos viendo en los últimos meses, habíamos visto cómo por fin esa media de 70 actuaba como soporte. Aquí tenemos una señal ya muy positiva. A partir de ahí volvió a repuntar y la subida fue muy fuerte, llegó a alcanzar la zona de los 2,10. Ahí llegó la corrección y hasta donde nos fuimos, como era de esperar, hasta la media de 70 sesiones, que además coincidía con el techo que veíamos por aquí, en los 1,83 aproximadamente. Y a partir de ahí volvimos a repuntar con mucha fuerza en el gráfico. Pero ya decíamos que cuidado, porque las últimas velas de subidas para volver a los máximos anteriores venían acompañadas con muy poquito volumen. Eso nos dejaba alguna duda de que pudiésemos alcanzar el siguiente objetivo en el gráfico, que estaba en los 2,14, 2,15 aproximadamente, con esos máximos que teníamos en febrero de 2022. Y fijaros cómo parece que la cotización ya no consigue mantenerse al alza. Hoy estamos viendo una caída del 1,11% y fijaros cómo estamos en una zona clave en esa media móvil de 6 sesiones que podría actuar como soporte y que a la vez nos podría dar la señal para ver esa corrección más importante. Además, fijaros cómo en este doble techo que parece que está formando ahora mismo tendríamos una divergencia bastante peligrosa. ¿Y por qué pienso que es bastante peligrosa? Porque fijaros cómo en el impulso segundo que hemos visto, el RSI se ha quedado muy lejos de la zona de 70. Y si el RSI nos marca la fuerza relativa que tiene esa subida, pues nos marca es que estamos muy alejados de que tenga mucha fuerza, que es cuando llegaría a esa zona de 70. Por lo tanto, cuidado, este último impulso ha tenido menos fuerza que lo que teníamos anteriormente y a lo mejor es un impulso el falso para, como mínimo, volver a corregir y ver un movimiento lateral. ¿Cuándo llegaremos a saber si es un movimiento lateral o no? Si pierde la media 70, si pierde la media 70, que ya hemos visto que está siendo clave, nos marcaría que de nuevo podríamos empezar a corregir con bastante fuerza. Pero tenemos diferentes objetivos por el camino a mayores de la media de 70 que quizás
podríamos pensar que podría ir hasta ellos y que a lo mejor, pues bueno, no llegaría la sangre al río. El primero de ellos, ¿dónde estaría? En esta zona de aquí, alrededor de los 1,98, 1,97 aproximadamente. En esa zona tenemos un gap que dejó en la sesión del 22 de abril, que se podría ir a cerrarlo, lo cerraría en el diario en los 1,98 aproximadamente y en gráficos horarios en 1,97. Y por abajo, fijaros cómo el primer impulso que dimos importante, después de tocar la media 70, dejó otro gap pendiente de cerrar alrededor de los 1,88, 1,88,5, es decir, podríamos llegar hasta esa zona, al riesgo que ahí perderíamos la media de 70, pero bueno, no habría que descartar un toquecito por debajo de la media 70, como vimos por aquí, y luego ver que se mantiene al alza. Es decir, yo creo que mientras veamos una corrección hasta esa zona, pues no pasaría absolutamente nada. El riesgo donde estaría en perder la media 70, porque ya habríamos formado clarísimamente un doble techo, encima con divergencia, y esto nos marcaría como mínimo que vamos a buscar esa zona de nuevo de los 1,81, 1,83 aproximadamente, pero cuidado porque después de haber visto ese doble techo quizás la debilidad sería clara y podríamos volver a entrar en este movimiento lateral que teníamos aquí entre los 1,81 y los 1,66. Pero bueno, para llegar a eso todavía tenemos que perder muchos soportes. El primero de ellos, donde estamos ahora mismo, como decíamos, la media móvil de 6 sesiones, que se encuentra ahora mismo en los 2,047. Yo creo que si consiguiese mantenerse sobre esa zona, pues bueno, no habría que seguir descartando el objetivo de los 2,14. El riesgo está, como decíamos, en si pierde esa zona. Ahí sí que nos marcaría que vamos a ver una corrección más importante, no lo que estamos viendo en las últimas sesiones, que podría coincidir más con un movimiento lateral en el más corto plazo. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo también tenemos una clara divergencia. Vamos a ponerlo bien, aquí no sale del diario. Fijaros entre la cotización y el RSI. Esto es más peligroso. Cuando pensaríamos que es realmente peligroso, de nuevo si pierde la zona de los 1,88, es decir, aquí tendríamos la confirmación de que podríamos corregir con bastante fuerza y cuadraría con volver al movimiento lateral que teníamos por aquí. Ojito con esta divergencia. Mientras no pierda la zona de los 1,88, pues bueno, yo creo que podríamos ver un movimiento lateral, sí, es verdad que bastante largo, de unas cuantas semanas de consolidación, después de la subida tan fuerte que hemos visto, y no pasaría absolutamente nada. Muchas veces vemos subidas que se alargan semanas a la semana y vemos subidas muy fuertes, un 20, un 30% en las cotizaciones y no hay ninguna corrección. Y luego pretendemos que a lo mejor con ver una corrección de una semana o dos ya volvamos a ver una subida exactamente igual. Pues bueno, a veces necesitamos consolidarnos toda esa subida y de ahí que ahora no descartemos, como decimos, un movimiento lateral quizás largo para volver a pensar en que quizás podemos volver a repuntar en el gráfico, pero ahí también es donde comprobaremos si la subida que hemos visto anteriormente es real o es de cartón piedra. Fijaros cómo en la última subida que vimos por aquí en abril de 2022, en la semana del lunes 22, el volumen fue muy bajito, muy bajito. Eso que nos indicaba, cuidado, a lo mejor no tenemos fuerza suficiente. No veíamos este volumen tan bajo desde hace muchas semanas, cuando estamos en un movimiento lateral. Por lo tanto, parece que bueno, que va todo de momento según lo previsto. Vamos con una de las protagonistas del día. Muchos os preguntaréis cómo es posible que el BBVA esté cayendo a más de un 6%, incluso creo que llega a perder un 7%, y el Sabadell esté subiendo ahora mismo un 5,5%, pero hayamos visto subidas por encima del 6%. Pues bueno, esto es muy sencillo. Lo que está leyendo el mercado es que si se fusionan, el que va a salir ganando es el Banco Sabadell y no el BBVA, porque es el banco pequeño, el Banco Sabadell. Lo que pasa que hay que tener en cuenta algo muy peligroso y por lo que hemos llevado unos cuantos años en los que no hemos visto ninguna fusión. Hace 3 4 años veíamos fusiones de bancos cada mes. Un banco se fusionaba con otro, no pasaba nada y esto seguía todo. ¿Qué pasa? Que muchos de estos bancos tienen deuda de países comprada a tipos de interés muy bajos. Y esa deuda ahora se ha revalorizado muchísimo la rentabilidad. Entonces, si eso lo llevan a balance, eso lo tiene que acabar representando como pérdidas. ¿Por qué? Pues porque ese activo que tenían ahora vale muchísimo menos porque la rentabilidad que se da actualmente es mucho más alta que la que se daba cuando lo compraron. Pero en España los bancos no tienen la obligación de llevar eso
a su balance, es decir, hasta que no lo llevan a vencimiento o quizás con una fusión entre dos bancos, ahí es donde se tendrían que liquidar esas posiciones, ahí sí que lo deberían llevar a balance. Por eso yo creo que se han frenado durante muchos años esas fusiones de los bancos y que ahora vuelva a salir esto a la luz, la verdad que me llama bastante la atención, que digan que se va a fusionar. No tengo ni idea, sinceramente, la posición que tendrá el BBVA o el Banco Sabadell en este tipo de activos de deuda de países a unos tipos de interés muy bajos. Pero estoy totalmente convencido que la mayoría de los bancos tienen esta deuda comprada y que sin lugar a dudas, si tuvieran que representarlo en sus cuentas, pues no saldrían muy buen parados, más que nada por eso, porque a lo mejor han estado comprando esa deuda a un 0,4%, un 0,5% y ahora está un 3,5%. Entonces, eso es una pérdida de valor que ha tenido ese activo que no se ha representado. Y si se fusionan, tendrán que llevarlo a cabo. Pero bueno, eso es algo que está ahí pendiente. Si llegan a fusionar, pues veremos a ver las cartas, a ver cómo están posicionados en ese tipo de activos. Pero bueno, vamos a centrarnos con el Banco Sabadell. Fijaros cómo, muy curioso, porque ya llevábamos unas cuantas sesiones con subidas muy fuertes. Igual que era muy curioso que el Sabadell viéramos unas cuantas sesiones con subidas espectaculares. Sin venir a cuento, estas subidas tan fuertes, fijaros, en apenas 4 sesiones un 20%, pues bueno, hoy coge y sale la noticia. Sin embargo, el BBVA, pues ayer veíamos una vela muy fea y decíamos, aquí hay algo que a lo mejor no nos cuadra, porque hayamos visto tanta volatilidad, vemos la sesión que parecía que subía mucho al principio y luego caía, cosas muy raras. Pues bueno, aquí tenemos el lado contrario, como vemos, se ha disparado. Hay que ver si estaremos una vez más en esas situaciones de vende con la noticia y haber comprado con el rumor, o si por el contrario le queda más recorrido al alza. Aquí la clave, ¿dónde va a estar? Si se acaban fusionando, por cuánto dinero va a absorber o cuál va a ser el precio-valor que se le va a dar a la cotización del Banco Sabadell. En principio, con la subida tan fuerte que estamos viendo, pues el mercado está descontando que va a estar por encima de su cotización actual. Si estuviera por encima, pues vamos a marcar objetivos que podríamos ver quizás en el gráfico hasta que saliese ya lo definitivo, si se fusionan o no se fusionan. El primero de los objetivos está en los 1,77, que ya les ha superado. El siguiente, fijaros, en la zona de los 1,83 aproximadamente. El siguiente ya estaría bastante más arriba, fijaros, alrededor de la zona de los 2,10. Es decir, ahora estamos en un terreno donde hemos entrado hoy que prácticamente no hay ninguna resistencia, es decir, hasta los 2,10 no tendríamos ninguna resistencia clara por el camino. Sí que es verdad que nos estamos alejando un poquito de los máximos de la sesión y que cerrar por debajo de la zona de los 1,83, que es donde teníamos ese objetivo, quizás nos hace pensar que podríamos experimentar una corrección. Además, fijaros cómo el RSI está súper sobrecomprado. Estamos en 82, hemos superado ya los R6 que teníamos anteriormente, donde parecía que era complicado que los fuera a superar. Pues fijaros que los ha superado, es decir, cuidado porque a lo mejor se acaba cumpliendo eso de vender con la noticia. En caso de ver una corrección, objetivos, pues bueno, la primera zona clave, los 1,40, donde empezó ese impulso tan fuerte que veíamos hace unas cuantas semanas, hace 3 semanas, en el gráfico diario, fijaros, lo vemos mejor, la zona de los 1,40. Por el camino, pues sí, también podríamos encontrar la zona de los 1,53, una zona que podría actuar como soporte porque tenemos ese gap. Fijaros, aquí clarísimo el escape que vimos el 25 de julio, el 25 de abril, perdón, es decir, en esa zona podríamos ver una simple corrección. En principio, si nos olvidásemos de todo este ruido que hay ahora mismo, que luego veremos a ver si se cumple o no se cumple, porque muchas veces esto simplemente son rumores, la clave de toda la tendencia alcista del Sabadell, donde nos va a decir que la tendencia ya está en riesgo, es la media de 200 sesiones y hasta los 1,20. Estamos lejísimos ahora mismo de ella. Tendríamos que ver una caída espectacular para empezar a pensar que esta tendencia alcista está en riesgo. Es decir, no nos tenemos que asustar si empezamos a ver correcciones de a lo mejor un 10 o un 15%, porque todavía tendría mucho recorrido hasta ese pilar fundamental de la tendencia alcista, la cotización del Banco Sabadell. La historia está en que cuando pasan este tipo de cosas, pues se dispara muchísimo la volatilidad, tanto la alza como la baja. Por eso no descartamos que sigamos viendo impulsos hacia arriba, y aunque nos parezca complicadísimo llegar hasta esa zona que poníamos en el gráfico semanal de los 2,10, 2,11 creo que decíamos, los 2,11, pues a lo mejor mañana sale otra noticia de que
la van a valorar en no sé cuántos si se fusionan y mete otro subidón, a lo mejor luego volvemos a corregir. Simplemente ahora, cuando hay tantos movimientos de volatilidad, hay que marcar muy bien objetivos por arriba y por abajo porque pueden que sean quizás ese techo y ese suelo que se forme para luego ver un movimiento lateral según se vaya diluyendo la noticia o si al final se hace real. Pero bueno, la clave, ya lo hemos dicho, las zonas de resistencia que hemos dicho, las zonas de soporte que hemos dicho y la media de 200 sesiones en caso de que sucediese una hecatombe y empezásemos a ver una caída espectacular, aunque ahora no tiene pinta en esa zona de los 1,20. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. ¿Por qué traemos Inditex? Pues fijaros, aquí vimos una subida muy fuerte en su cotización. Vimos que se fue hasta los 47, no sé si llegó a tocarlos. Y luego vimos una corrección. Esa corrección no llegó ni hasta la media 70, se quedó en la banda inferior de Bollinger y volvió a repuntar. Pero fijaros, movimiento de libro, rebote para cubrir el gap que dejó la corrección y a partir de ahí volvemos a corregir. Y el volumen está siendo alto. Y ahora estamos justamente en la zona de soporte que marcó en esa corrección. Y nos acercamos a la media de 70, es decir, cuidadito, porque si empezamos a perder la zona de los 43, empezaríamos a ver nuevos mínimos decrecientes, empezaremos a perder la media de 70 sesiones o la pondríamos en riesgo y eso nos marcaría que viene una corrección más importante. Objetivo, pues aquí tenemos un techo, es 41-47, pero si llegamos a esa zona, nos meteríamos en la zona del gap que dejó abierta la sesión del 13 de marzo, es decir, puede que nos fuésemos a completarlo hasta la zona de los 40-50, 41 aproximadamente. La clave, pues fijaros, si echamos atrás la vista en esta subida tan vertical que veíamos de octubre de 2022, que vemos que no ha perforado nunca la media móvil de 200 sesiones, se ha quedado muy cerquita de ella en alguna ocasión, fijaros, en octubre de 2023 y enero de 2023. Es decir, si pierde esta zona, que nos va a marcar que vamos a ver una corrección más importante, hay que vigilar la media de 200. Mientras no la perfore, una corrección muy fuerte para seguir manteniéndonos al alza. Yo creo que la zona del gap la puede llegar a cubrir. Más allá, pues puede que sea bastante complicada. A lo mejor vemos un movimiento lateral durante unos cuantos meses, unas cuantas semanas, con bastante volatilidad. Y luego ya a lo mejor, según se va acercando la media de 200 sesiones, es cuando ya vemos el desenlace. Si siguen manteniéndonos al alza o si por el contrario empezamos a ver temblar quizás a esa tendencia alcista tan importante. Fijaos como por aquí también nos apoyamos la media 70, vamos a repuntar con mucha fuerza y luego es cuando nos acercamos a la media 200. Tuvimos un movimiento lateral de junio a octubre, es decir, tuvimos casi 4 meses de movimiento lateral y luego repuntó de nuevo con bastante fuerza. Es decir, no hay que descartar ese tipo de movimientos. La clave, no perforar la media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver el gráfico semanal. A ver si encontramos alguna señal un tanto negativa. Y quizás lo más feo es el volumen que está teniendo esta semana. Es todo por la sesión de hoy, que estamos viendo bastante volumen con la caída. Pero no tenemos tampoco divergencias, ninguna subida final que hayamos visto y que nos marque una posible divergencia para pensar que vamos a corregir con bastante fuerza. Quizás el intento fallido de volver a la zona de máximos es lo peor que podemos encontrar en el gráfico. En el gráfico mensual, pues bueno, la vela que está dejando también es bastante fea y con bastante volumen. Pero como veníamos de una vela en la que habíamos visto una subida del 17% de mínimo a máximo pues, y del 14% desde el cierre anterior, pues bueno, pues quizás tampoco es de extrañar que este mes estemos viendo una corrección del 7%. Creo que no pasaría absolutamente nada. Simplemente, pues, después de una subida tan fuerte, podemos ver un movimiento lateral unos cuantos meses, unas cuantas semanas y luego a partir de ahí, si respeta los soportes más importantes que tenemos en el gráfico, podrá sin dudas mantenerse al alza. Así que nada, hasta que llega el vídeo de hoy. La verdad que se está poniendo entretenida la semana. Venga, vamos a ver un segundo el IBEX 35, no lo he dicho antes, pero vamos a verlo un segundito, a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Ahora está perdiendo un 1,87%, vamos a ponerlo en el gráfico diario y fijaros cómo que teníamos, pues en esta última subida, una divergencia respecto a la subida anterior, señal negativa. Además estábamos viendo un volumen bajito, el volumen donde estaba llegando con las caídas. De momento, pues bueno, estamos viendo una simple corrección. Que decíamos que es probable que estemos unas cuantas semanas con mucha volatilidad. Y lo normal a lo mejor era irnos a buscar de nuevo la media móvil de 70 sesiones, porque por aquí no la habíamos tocado y a lo mejor pues, nos queda pendiente tocar la media de 70, que es el soporte más bueno que tenemos entre la subida. Fijaros, aquí lo comprobamos.
el movimiento lateral que veíamos entre enero y febrero y diciembre. Por lo tanto, pues bueno, no pasa nada. Si podemos llegar hasta la zona de 10.530 puntos y todavía habríamos visto una subida muy fuerte en todo lo que va de año. Simplemente pues, necesita consolidar la subida. ¿El riesgo donde llegaría? Pues si a lo mejor empezamos a perder la media de 70, que está a los 10.525 puntos. Ahora mismo coincidiría con los mínimos que teníamos en abril. Es clave, porque si pierde esa zona, perderíamos el soporte de la media 70 y además marcarías nuevos mínimos decrecientes. Por lo tanto, pues bueno, lo de hoy pues puede ser una corrección, simple y llanamente, por todas estas noticias que están saliendo de los BVA y que a lo mejor se acabe estabilizando. También hay que vigilar la zona de los 10.750. Puede ser un buen soporte esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un gap pendiente de cerrar y aquí también se produjo un gap. Es decir, esa zona puede hacer de imán ahora mismo para ver una caída hasta ahí y quizás estabilizarse, volver a la zona de los 11.000 puntos. Es decir, ahí podríamos llegar a estar. ¿Queremos que pierda la media 70? Pues ya empezaríamos a hablar de cosas diferentes, sin lugar a dudas, porque es totalmente clave. Lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. Para empezar a ver caídas muy fuertes, debemos de perder la media de 70 y no lo hemos visto de momento este año. Cuando lo veamos, pues es cuando ya podríamos empezar a pensar en que viene una corrección más importante. Habrá que poner en contexto, a ver, quizás más activos que nos indican y esas cosillas que hacemos siempre. Pero de momento, como decimos, una corrección fuerte la que estamos viendo hoy, pero de momento una simple corrección. Así que nada, este que llega el vídeo de hoy. Como siempre os recuerdo, como hemos visto este vídeo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles, que sea festivo, creo yo que podremos estar por aquí de nuevo. No lo confirmo al 100%, pero bueno, espero que podamos estar. Así que nada, si mañana hacemos vídeo, mañana nos vemos. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.